Casa de Israel, redimidos de las naciones, presenta. Quisiera empezar, mis hermanos. Bueno, el tema de esta parashá son dos parashot. Parashá Aharei Mot, después de la muerte, y Kedoshim, ¿verdad? El título de esta enseñanza es La Torá es sobre el amor, ¿verdad? Y quiero, antes de empezar, retomar una oración que se hace en el rezo, en la oración de Shacharit, para Shabbat y para las festividades del Sidur, Baruch Hashem, hacer esta oración introductoria al Eterno, que tiene que ver con el tema que vamos a tratar hoy sobre la Torá es sobre el amor. Dice así, voy a tomar un extracto de la página 312. Dice: oh misericordioso, ten piedad de nosotros e implanta en nuestro corazón inteligencia para comprender, elucidar, escuchar, aprender y enseñar, guardar, realizar y preservar todas las palabras del estudio de tu Torá con amor. Bendito sea el nombre de Hashem. Esta parashá, mis hermanos, esta porción que va desde Vayikra 16:1 al 20:27, voy a tomar más que todo la porción de Kedoshim, ¿verdad? De santos. Como sabemos, Kedoshim pues significa apartados, aquellos que han sido apartados, ¿verdad? Donde dice después del verso: sed santos porque yo Hashem soy santo, ¿verdad? A esta parashá incluso se le llama la parashá del amor, ¿verdad? Y el sabio Hillel y uno de sus más grandes estudiantes de su casa de estudio, el rabino Akiva, enseñaron al pueblo judío que esta parashá contiene el corazón de la Torá, ¿verdad? Y ahora vamos a ver, pues, por qué razón. Y es interesante notar algo acá, mis hermanos, ¿cierto? Que esta parashá, Kedoshim, apartados, santos o santificados, venga después de la parashá Aharei Mot, que significa después de la muerte, ¿cierto? Después de la muerte. Queriéndonos quizás insinuar, muy probablemente, que solo después de que nosotros podamos experimentar la muerte de una manera práctica, real, puede entonces manifestarse la santidad de nosotros, el espíritu del Mashiach en resurrección. En otras palabras, solo cuando se muere completamente al yo, al viejo hombre o la vieja naturaleza o la carne a la que habla Rab Shaul, entonces y solo entonces vendrá esa santidad que agrada a Hashem, es decir, vivimos aquí y ahora la resurrección que se ha de manifestar en el mundo venidero. Podemos experimentar aquí y ahora esa resurrección que se manifestará en el mundo venidero, pero solo a través de la muerte, como dijo nuestro santo maestro, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no podrá llevar mucho fruto. Entonces, esta porción de la Torá pues tiene que ver con el amor hacia el Eterno y el amor hacia los demás seres humanos, porque podemos tender, y más nosotros que apenas, digamos, estamos entrando en lo que es el conocimiento de la Torá, podemos tender a que la observancia de la Torá solo sea simplemente una acumulación de reglas, mecánicamente, ¿verdad?
Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado porque hemos cometido muchos errores. Quizás con una buena intención, ¿verdad? Pero nos hemos dejado, digamos, abrumar por la cantidad de regulaciones, nos hemos dejado abrumar por la cantidad quizás de alajot muy hermosas, de explicativas, pero hemos quizás olvidado que la Torá tiene un componente importante y principal que sin él, ¿verdad? Nuestra observancia de aquellos mandamientos que nos aplican a nosotros podría volverse en una observancia mecánica, ¿verdad? Y animo a todos mis hermanos a leer pero muchas veces, ¿verdad? Esta parte de la Torá, esta porción, esta parashá, sobre todo en Levítico 19:2 al 19:18. Allí está, por decirlo así, el núcleo, ese centro, ese corazón. Incluso allí lo que nosotros leemos en 19:2 al 19:18 es una paráfrasis del decálogo, ¿cierto? De las 10 palabras que el Eterno dio a Moshe en el monte Sinaí, donde allí vemos 10 palabras, ¿verdad? Que las primeras tienen que ver con nuestra relación con Hashem, ¿verdad? Y la segunda parte, nuestra relación con el prójimo. Entonces, simplemente comparémoslo y observamos que podemos observar que todo está incluido allí. También se nos enseña, ¿verdad? En esta porción, el respeto a los padres, que es parte del amor, ¿verdad? La caridad, la sedaká, que es parte de ese amor. La unidad entre el pueblo, entre nosotros, es parte de ese amor. Todo está ahí. Y cada verso contiene mucha información, ¿verdad? Divina. Y todo tiene que ver con el amor, ¿verdad? Está escrito en Levítico 19:18. Dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Más bien, amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Adonai, ¿verdad? Cuando yo leía este verso y lo estudiaba, yo decía, bueno, dice, no te vengarás ni guardarás rencor, ¿verdad? A los hijos de tu pueblo. Y es que es muy fácil, ¿verdad? Es muy fácil uno ponerse siempre en el lugar de juez, ¿verdad? Es parte del amor entender que no tenemos toda la autoridad para juzgar todas las cosas. Tenemos que identificar claramente dónde he recibido autoridad para poder juzgar. Y precisamente por esto es que suceden tantas divisiones, tantas contiendas, tantos problemas, ¿verdad? Porque tenemos la tendencia de que queremos ser jueces en todo lugar. Queremos estar juzgando, ¿verdad? Yo tengo que identificar cuál es mi autoridad, qué autoridad yo recibí como ser humano, como persona. Quizás yo puedo ser el juez en mi casa, es decir, se me ha dado autoridad para juzgar como padre. Quizás en un lugar, un área de trabajo, allí se me ha dado cierta autoridad para juzgar, ¿verdad? Quizás en la misma comunidad, pero no, quizás tengo que discernir también que yo no tengo autoridad en muchos otros lugares, en muchas otras casas, en muchas otras comunidades. No tengo esa autoridad. Y tengo que estar allí con humildad sujeto. Entonces, parte del amor es eso, identificar, ¿verdad? Yo no puedo ir a juzgar al criado ajeno, lo dice la palabra, ¿verdad? Tengo que tener mucho cuidado. Y ese es uno de los grandes problemas que hoy día padecemos, porque todos somos jueces y todos queremos juzgar, ¿verdad? Dice nuestro santo maestro, Mateo 5, 43, 48, dice, habéis oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo.
Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, de modo que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen eso mismo los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y aquí hay algo bien importante que nosotros debemos entender y empezar a poner en práctica. Nosotros somos muy rápidos, demasiado rápidos para justificarnos, para defendernos a nosotros mismos, ¿verdad? Y no damos lugar a que el juez perfecto juzgue todas las cosas. Inmediatamente sacamos de lo que hay dentro de nosotros reacciones, palabras hirientes, y no le damos lugar a que sea el Eterno, que es el juez de toda criatura, juzgue todas las cosas. Hay un salmo que dice que Hashem es el que vindica, Él es el que justifica. Y dice también en los escritos de los emisarios que en la ira del hombre, ¿verdad? En la ira del hombre, dice allí, creo que es en Santiago, Judas, no actúa la justicia de Dios. Entonces, la primera reacción nuestra cuando vamos a defendernos es manifestarla en forma de enojo, de ira, ¿verdad? Porque nos sentimos vulnerados, ¿cierto? Impotentes. Pues nuestra primera reacción es esa, ¿verdad? Reaccionar con ira y con enojo, juzgar. Pero, hermanos, lo digo porque en realidad el Eterno me ha dado unas lecciones impresionantes cuando yo me hago a un lado y dejo que Él sea el que juzgue. Ha pasado el tiempo, mis hermanos, y el Eterno ha vindicado, ha sacado todo a la luz, y no solo eso, sino que ha colocado a aquellas personas que quizás en algún momento actuaron mal, incluso les ha colocado en su corazón el sentir y el deseo de reconocer sus errores y de pedir perdón. Y todo eso es parte del amor. Todo eso es parte del amor. El Salmo 139, 21 al 22 dice, el escritor allí se manda a sí mismo a odiar a los enemigos de Hashem, pero en ninguna parte usted va a encontrar, en ninguna parte de la Tanaj, va a encontrar que ella enseñe que podemos odiar a nuestros enemigos. El Salmo 139, 21, 22 dice, no odio, oh Hashem, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos, ¿verdad? Entonces muchas personas cogen esto como si fuera una regla general de la Torá, que tenemos que odiar a los enemigos, ¿verdad? Pero aquí el autor está hablando en primera persona, ¿verdad? Entonces allí es donde tenemos que entrar a comprender y a entender la Torá, ¿verdad? No tomar todo como una regla general e incluso a veces ni literal, ¿cierto? Porque ¿acaso estaba nuestro Mesías Yeshua contradiciendo la misma Torá, los escritos de la Tanaj? De ninguna manera. Cuando él dice que debemos amar a nuestros enemigos, ¿verdad? Debemos orar incluso por los que nos persiguen. Y recuerdo cuando leo estas palabras, recuerdo el autor del libro Orat Haim, es un libro muy bueno de Musar. Dice el autor de Orat Haim, dice que debemos orar tanto por aquellos que nos ofenden, por aquellos enemigos, hasta que Hashem
les haga arrepentirse. Esa es la clase de oración que nosotros debemos hacer por los que nos aborrecen, por nuestros enemigos. Orar tanto por ellos, así como la viuda que iba donde el juez, y iba y una vez, iba a la otra y a la otra, hasta que el juez se cansó y le cumplió su deseo. Así, con esa persistencia, ¿verdad? Debemos orar tanto por nuestros enemigos hasta que Hashem les conceda la gracia del arrepentimiento. Esa debe ser nuestra actitud, y eso es una actitud de amor, es una actitud de amor, es la actitud de la Torá, es la actitud del Mesías. Eso es amor. Tal enseñanza de odiar a nuestros enemigos y que Yeshua condena debe haber obviamente venido de malas interpretaciones de aquellos que quizás enseñan mandamientos de hombres como si fueran doctrinas del Eterno, ¿verdad? Miremos en Mateo 22:36 cómo un escriba le pregunta a Yeshua: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la Torá? ¿Cuál es el gran mandamiento de la Torá? Yeshua le dijo: amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento, y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, o misbot, dependen o cuelga toda la Torá y los profetas. Entonces podríamos preguntarnos, ¿cuál es la misbah o el mandamiento más importante? Aunque el significado literal de misbah, de mandamiento, el que pregunta lo que está queriendo decir acá, literalmente es: ¿cuál es el principio básico más importante? Aquel de cual depende todo el resto de la Torá, ¿verdad? Porque el significado literal de misbah es mandamiento, ¿cierto? Es lo que esta persona está preguntando, pero ¿cuál es el principio básico más importante? ¿De qué depende toda la Torá? Y los rabinos también, incluso, ellos solían sintetizar, los rabinos antiguos solían sintetizar toda la Torá, todo el Tanaj. Por ejemplo, en el Talmud usted puede encontrar citas como las siguientes. El rabino Simlai dijo: 613 mandamientos fueron dados a Moshe, 365 negativos, igualando el número de días en el año, y 248 positivos, igualando el número de miembros de un hombre. David vino y los redujo a 11, como está escrito en el Salmo 15. Luego Isaías, el profeta, los redujo a 6, Isaías 33, 15 al 16. Luego vino Miqueas y lo redujo a 3, como está escrito en Miqueas 6, 8. Y luego Isaías de nuevo los reduce a 2, como está dicho: guarda el juicio y haz justicia, Isaías 56, 11. Luego Amós los redujo a 1, buscadme y viviréis, Amós 5, 4. O luego viene Habacuc cuando dijo: el justo vivirá por su fe, Habacuc 2, 4, ¿verdad? Entonces vemos cómo esto era esto era normal dentro del pueblo judío, ¿verdad? Quizás por el desconocimiento que teníamos anteriormente, o que se tenía o que se tiene en la teología occidental, pues resumen toda la Torá en 2 mandamientos y lo demás no hay que cumplirlo, ¿verdad? Ese no es el espíritu de lo que se está diciendo acá. Vemos cómo según el Talmud, esto era una práctica común, de decir que la Torá depende de 2 o de 3 o de 4 o de 13 mandamientos, ¿verdad? De ahí depende lo demás. Yeshua dijo que toda la Torá y los profetas, en ese mismo espíritu, ¿no?, de enseñanza, que toda la Torá y los profetas dependen de 2 mandamientos, o misbot, o principios básicos. El primero, amar a Hashem, como está escrito o mandado en el Shema Israel, ¿cierto? Y el segundo, amar al prójimo como a uno mismo. Amar al prójimo como a uno mismo.
en Levítico 19:18. Es el corazón de la Torá. Y Shaul también cita 4 de los 5 mandamientos de la segunda tabla de la ley de la Torá, aquellos que se refieren al comportamiento con otras personas. Yeshua también hizo lo mismo, ¿verdad? El rabino Hillá citó a Levítico 19:18 con uno de los mandamientos de la segunda parte, de la segunda tabla, que es la prohibición de codiciar, ¿verdad? Esa cita está en Levítico Rabá 24:5. De manera semejante, el rabino Akiva reconoció a Levítico 19:18 como un gran principio de la Torá. Eso lo podemos encontrar en Génesis Rabá 24:7. Entonces, el punto focal de Shaul en estos versos de ninguna manera es abrogar mandamientos específicos, sino mostrar que el principio de amar al prójimo, que es el tema que permea todo desde allí donde él cita donde él hace esta cita, debe subyacer a todas las aplicaciones alágicas o normativas, y debe también, cuando se apropia por el poder de la Ruach HaKodesh, conducir a una conducta correcta en la vida cotidiana. ¿Qué estamos diciendo acá? De ninguna manera enseñamos, no lo enseña ni Yeshua, no lo enseña ni sus emisarios, ni nosotros enseñamos que la Torá fue abolida, ¿verdad? Pero por el otro lado, ¿verdad? Enseñamos que el principio básico para tener una observancia o una conducta correcta en nuestra vida debe ser el amor. Es decir, Torá con amor. Torá con amor, ¿verdad? Y esta es la manera como el amor es la plenitud de la Torá. No por estar encima de ella, sino por ser el principio, el fin y la fuerza motivadora que trabaja en ella. Es como decir el oxígeno que le da vida a la Torá es el amor. Por un lado, pues existen críticas rabínicas que dicen que sentir amor no es garantía de una acción correcta. Y eso es cierto, de manera que las determinaciones alágicas, dicen los rabinos, son necesarias para situaciones específicas, ¿cierto? Sin estas normativas o alajot, ¿verdad? O determinaciones alágicas, dicen ellos, la gente pues abusará del principio del amor, ignorando los antecedentes y aún pues mandamientos específicos del Eterno con el pretexto de que el amor los ha reemplazado, y esto finalmente llevará a desobedecer el mandamiento del amor, ¿verdad? Y lo hemos visto, ¿no? Donde se va a los extremos. Por un lado, el amor reemplaza a toda obediencia o reemplaza a todo mandamiento, el amor espiritualizado, por decirlo así, o un amor abstracto, un amor intelectual, un amor romántico, reemplaza verdaderamente la práctica. Ha venido a reemplazar la práctica de la obediencia, ¿verdad?, a ciertos principios, mandamientos de la Torá. Como dice el dicho, ¿no? El camino al infierno está plagado de buenas intenciones, ¿verdad? Todo se queda en el amor, pero ese amor es simplemente una buena intención. Por otro lado, la teología occidental, la teología religiosa occidental, dice que no tiene nada que hacer con una guía específica o normas, es decir, que no tiene nada que ver, no tiene ninguna interacción con guías específicas, con normas, que eso es esclavitud, en fin. Ellos temen que esta guía, esta teología teme que estas guías específicas incluso puedan contristar al espíritu. Entonces reducen la obediencia a un mero seguimiento de reglas, a obras de la ley legalistas que no pueden salvar. Esa es la teología, ¿no?, occidental, que en su perspectiva reducen la obediencia simplemente dicen, no, es que eso es puro seguimiento de reglas, eso son las obras de la ley, eso no puede salvar, ¿verdad? Ahora,
considero y pienso que la mejor posición evita tanto la aplicación a rajatabla, por decirlo así, de la ley, como la falta de fiabilidad de los sentimientos de amor subjetivos. O sea, no podemos anular las dos cosas, no podemos anular ni la práctica de la Torá, pero tampoco podemos ignorar el amor como el principio básico en la Torá. Más bien es combinar la sensibilidad del amor inspirado por el espíritu de santidad, que es más que un mero sentimiento, ¿verdad? Esto implica la acción amorosa. El amor no es un sentimiento, el amor es una acción. Es una acción en pro de, en favor de, en bienestar de, con respecto a las instrucciones éticas, ¿verdad?, a todas las normativas y a otras leyes, buscando siempre trazar a partir de todo el implemento de recursos humanos y sobrenaturales dados por Hashem, las respuestas correctas y amorosas en todas y cada una de las circunstancias que nosotros vivimos. Toda situación en nuestra vida es una oportunidad maravillosa para poner en acción el amor. Y más aún, el supuesto conflicto en este punto entre la doctrina tradicional judía y el pacto renovado incluso podría ser casi que ilusorio, ¿no? Porque vemos que siempre ha habido allí una controversia y una tensión fuerte entre lo que es la doctrina judía tradicional y el pacto renovado. Pero cuando uno profundiza, ¿verdad?, sobre todo en los escritos de los emisarios desde el punto de vista de la Torá, uno se da cuenta que ese punto o ese conflicto se cae por sí solo. Consideremos, por ejemplo, un comentario a Deuteronomio del siglo IV, que se llama el Cifré a Deuteronomio 79, del siglo IV. Se pregunta por qué Deuteronomio 11:13, que es el verso que comienza con la segunda parte del Shema, incluye la frase para amar a Adonai tu Elohim. ¿Por qué incluye para amar a Adonai tu Elohim? Dice este comentario bien interesante. Dice, es porque de otra manera usted puede decir, mire, aprendo la Torá para hacerme rico, o para ser llamado rabino, o para ganar un salario. Sino que la Escritura dice para amar a Adonai tu Elohim. En otras palabras, todo lo que haces y todo lo que hacemos debe ser hecho solo por amor. Por amor a Hashem, por amor al prójimo. Ahora vamos a ver cómo el judaísmo define el amor de una manera práctica a partir del verso 16 en Levítico 19, donde dice, no te desatenderás de la sangre de tu prójimo. No te desatenderás de la sangre de tu prójimo. Por eso cuando usted lee en su Biblia normal, usted va a ver que lo que dice allí es muy distinto a lo que estamos leyendo en el momento, que es la traducción del hebreo. No te desatenderás de la sangre de tu prójimo. Y dice Sanedrín 73, Sanedrín 73a, de esto aprendemos que si uno ve a su compañero ahogándose en un río, siendo arrastrado por un animal salvaje o atacado por ladrones, está obligado a salvarlo. Porque ¿quién que estando en esta misma situación no querrá ser salvado? No querrá que aparezca una persona y lo ayude. Por eso dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero también observemos el mandato que precede a esta frase, no te desatenderás de la sangre de tu prójimo. Allí en Levítico 19:16 dice, no andarás como chismoso entre tu pueblo. ¿Verdad? Y de esto pues, nos habló muy bien, bendito sea el Eterno, nos habló el Eterno la semana pasada a través de nuestro hermano Dairo cuando expuso el tema de la Shonará. No andarás como chismoso entre tu pueblo. ¿Qué aprendemos de esto?
porque estos dos mandatos están juntos. No andarás como chismoso entre tu pueblo y no te desatenderás de la sangre de tu prójimo. Es por precisamente la naturaleza podrida del chisme, que es similar al del asesinato. El chisme mata la integridad, o la shonara mata la integridad, mata las relaciones, mata el respeto, trae odio, mata espiritualmente. Y si queremos ampliar sobre este tema, podemos buscar entonces está muy amplio, entonces está 6.3. El salmista compara en el Salmo 124, él compara la lengua engañosa con flechas afiladas del guerrero como carbones de escoba. Son armas que matan desde la distancia y permanecen en el corazón como carbones de escoba. Y por eso los sabios dedujeron así, el habla maligna mata a 3 personas: el que habla, el que escucha y aquel de quien se habla, ¿verdad? En el Lashon Hara, cuando hay chismes, hay un asesinato triple. Miren lo delicado, mis hermanos. Un asesinato triple para el que habla, el que escucha y aquel de quien se habla. Entonces, dice Levítico 19:18, más adelantico dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Rabbi Akiva dijo con respecto a esto, este es un principio cardinal de la Torá, es un principio central de la Torá. Y este es el principio más grande de la Torá. Eso está en Sifra Kedoshim 4:12 y Vayikra Rabba también. Y Hillel también dijo, lo que es odioso para ti, no lo hagas con tu prójimo. Esta es la Torá completa, el resto es comentario, ve y estúdialo. Shabbat 31a. Entonces vemos acá cómo los rabinos y grandes rabinos como Hillel hacían esta sintetización de la Torá, pero no era que anularan lo demás, sino que ellos estaban yendo al corazón de la Torá, al cual también nosotros hacemos bien, ¿verdad?, en ir y en escudriñar el corazón. ¿Cuál es el corazón de la Torá? El amor, ¿verdad? Porque sin él, sin este principio, la Torá se vuelve simplemente una acumulación de reglas mecánicas, legalistas, que realmente en vez de traernos refrigerio, lo que nos va a traer es sequedad totalmente. Dice el rabino Sneur Salman que como seres físicos, uno mismo y el prójimo son de hecho 2 entidades distintas. Sin embargo, como seres espirituales, en última instancia, son uno, porque todas las almas son de una sola esencia, unidas en su fuente, esto es, en Hashem. Entonces, ama a tu prójimo, dice el Pirkei Avot 2:4, ama a tu prójimo como a ti mismo, contiene el secreto de la empatía. Y qué difícil es para los seres humanos ponerse en el lugar de otra persona, especialmente si no conocen a la otra persona, o peor aún, si la otra persona hizo algo que no le gusta. Y los sabios enseñaron, no juzgues a tu prójimo hasta que hayas estado en su lugar. ¿Verdad? Bien importante este relato o este musar, por decirlo así, de Pirkei Avot 2:4. No juzgues a tu prójimo hasta que hayas estado en su lugar. Y qué fácil, hermanos, es juzgar a los demás. Y es una falta de amor, es una falta de compasión, es una falta de misericordia el no ponernos en el estado o en el lugar de los demás. Porque simplemente queremos defendernos inmediatamente. Simplemente queremos, ¿verdad?, justificarnos. ¿Y cuántas veces hemos querido que otros estén en nuestro lugar? ¿Cuántas veces hemos querido que nos juzguen con misericordia, con compasión? Entonces lo que queramos para nosotros, también deseémoslo a los demás. La frase anterior entonces de este mandamiento haría pensar a alguien que solo debemos amar al prójimo, ¿cierto? Porque está escrito, contra los hijos de tu pueblo, pero ama a tu prójimo como a ti mismo.
Levítico 19 y 18. Sin embargo, algunos versos después que vamos a encontrar acá se repiten. Por ejemplo, Levítico 19:34. Aquí vemos, Levítico 19:34 dice: el extraño que peregrina contigo debe ser para ti como el nacido en casa entre ustedes. Ámalo como a ti mismo, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Yo soy Hashem, vuestro Elohim. En otras palabras, colócate en su lugar. Recuerda que tú estuviste en su lugar en algún tiempo. Tú fuiste también esclavo. Tú también estuviste en una tierra extraña. Colócate en su lugar. Ámalo, atiéndelo. En una interpretación alágica, esto pues obviamente habla de conversos. Sin embargo, el significado literal no habla acá de conversos, sino de extranjeros literalmente, forasteros, personas que no habían tomado la ciudadanía de Israel. Y está escrito en Génesis 5:1, este es el libro de los descendientes de Adán, y este es un gran principio. No debemos decir ya que yo fui avergonzado, que mi prójimo sea avergonzado, porque si lo hacemos así, sabemos que a quien realmente estaremos avergonzando es al mismo Hashem. ¿Por qué? Porque a semejanza de Hashem el hombre fue hecho. Y todos somos descendencia de Hashem, perdón, de Adán, del primer hombre. Entonces la Torá incluso va más allá y enseña que amar a los demás como a nosotros mismos incluye también ayudar a nuestro enemigo en caso de que necesite ayuda y no vengarnos por nosotros mismos. Como dice Proverbios 25:21, si tu enemigo tiene hambre, dale pan. Porque es muy fácil, como dice nuestro Santo Maestro, es muy fácil, ¿verdad? Uno estar bien con los conocidos, con los de cerca, con los familiares. Pues eso hacen los gentiles, dice nuestro Santo Maestro. Los gentiles hacen eso. Ellos también con sus familiares, con los más cercanos, pero ¿y qué de los demás, de los que están alejados, de los que están fuera? ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo es tu actitud hacia ellos? ¿Cómo es mi actitud hacia aquellos que están alejados? Entonces, sin embargo, amar a nuestro prójimo e incluso amar a nuestro enemigo no significa pues que debamos amar a sus prácticas pecaminosas de ninguna manera. Eso hay que aclararlo. Nuestra porción termina con una lista del comportamiento pecaminoso de los cananitas, por ejemplo, que se tiene prohibido emular, ¿cierto? En esta porción de la parashá. Y este es el principio de sé santo porque yo soy Elohim, porque yo Elohim soy santo. Entonces santo significa separarse para el eterno, ¿verdad? Ser de diferente comportamiento y de diferente corazón, ¿verdad? Pero eso no significa que no voy a tener misericordia, que no voy a ser compasivo por aquellas almas, ¿verdad?, que están alejadas. Por el contrario, debo trabajar, debo ayudar, hacer lo posible para que el amor de Dios también llegue a esas personas como también ha llegado a nosotros. Aquí hay en la palabra amor, incluso viendo desde el punto de vista de la gematría, aquí hay un misterio escondido en las tres letras que componen el verbo hebreo para amor, que es la letra Aleph, Hei y Beit. Aleph significa uno, ¿verdad? Uno, que es el gobernante del universo, nuestro Padre Eterno. Y la primera vez que Aleph aparece en la Torá es la primera letra de la palabra Elohim, ¿verdad? Y se usa como la primera letra de muchos de los nombres del Eterno, como El, como Adonai, como Ye, ¿verdad? Esta sería la primera letra para la palabra amor. Entonces vemos allí cómo, digamos, está en la palabra amor, ahí está tácitamente, ¿no?, implícito el mismo eterno, ¿verdad? Como el uno, el único. La letra Hei significa otorgar y recibir, como en el verso tomad para vosotros semilla, Génesis 47:23. Y la forma de Hei es como una ventana en el corazón abierta a la tolerancia, ¿verdad? También significa existencia. Entonces aquí vemos otro componente, la tolerancia, bien importante para poder desarrollar ese maravilloso principio del amor, la tolerancia.
Y la última letra, la Beit, es una casa, o sea, una Beit, la casa mística, que es creación, vería, que comienza con la letra Beit, y el hombre, que es un Bet Hamikdash, como un pequeño templo microscópico, es como un pequeño santuario, el hombre. Entonces allí vemos una conexión, Aleph, Bet, ¿cierto? Aleph, Beit, que representa esa conexión entre el Padre y el Hijo, entre Ab y Bem, ¿verdad? ¿Para qué nos dicen estas tres letras en tal orden sobre el amor? ¿Qué nos dicen estas tres letras? Nos dicen que el amor es cuando el soberano del universo, el eterno, existe dentro de la creación, que es Bería, y en otras palabras, cuando hacemos una casa y la abrimos de par en par para la presencia divina, eso o allí se manifiesta verdaderamente el amor. Entonces, amor es cuando yo doy a otro como dos que se convierten en uno. El Eterno conmigo, nos hacemos uno, porque también está escrito, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único. Entonces, cuando yo doy al otro, me hago uno con él. Cuando Hashem dio a su Hijo, ¿verdad?, al mundo, él se hace, su intención es hacerse uno con el mundo, ¿verdad? Hacerse uno, unirse, que su creación, ¿verdad?, responda de una manera positiva, de una manera óptima para hacerse uno con el Creador. Entonces, aquí vemos pues que el amor es una acción. El amor implica dar. Entonces, cuando el hombre se une, por ejemplo, cuando el hombre se une con la mujer, se hacen uno, producto del amor. Cuando el alma se une al cuerpo, se hace uno, ¿verdad? Cuando alguien ama a Hashem, se vuelve uno con él, y por lo tanto, pues, también se indica en el mayor mandato, o uno de los mayores mandatos o principios, que es ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando amamos al prójimo, allí nos hacemos uno, practicamos esa unidad, hacemos esa unidad real, pero es solo cuando amamos a nuestro prójimo. Escrito está también, ¿cierto? En el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Y cómo nos unimos al Eterno? ¿Por medio de qué? Del amor. Amar a Hashem con todo nuestro corazón, nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Ahora, aquí hay algo bien interesante. ¿Por qué la gematría de amor, de Ahava, es igual a Ejad? Y vemos amor y Ejad. La gematría es igual. La gematría de la palabra de Ahava o amor es igual a 13. La gematría de la palabra Ejad es 13. Y cuando sumamos 13, amor, más 13, 1, o Ejad, unidad, nos da 26. Y 26 es el número, la gematría del nombre del Creador. Entonces, cuando hay amor, cuando hay unidad, ahí está, o el resultado de eso es la presencia de Hashem. Se hace manifiesta la presencia de Hashem. Por eso los sabios recomiendan, sobre todo pues, en todo nuestro comportamiento, empezando por nuestro hogar, hacer todo, absolutamente todo lo posible por mantener la paz en nuestro hogar. Porque donde hay paz, allí está la presencia divina. Ahí está la manifestación de Hashem. Donde hay guerra, disensiones, debates, contiendas, la Shekinah, la presencia divina, se va. Ahuyentamos la presencia, ahuyentamos la manifestación divina del Eterno. Entonces, esto también es un secreto escondido en el verso. Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Hashem, Israel, Hashem nuestro Elohim, Hashem uno es, y luego sigue diciendo, y ama a Hashem tu Elohim con todo tu corazón, porque Israel es uno con Hashem, pero solamente por amor, ¿verdad? En el mundo occidental nosotros vemos que el número 13, ¿verdad?, se asocia con mala suerte, ¿verdad?
el martes 13, viernes 13. El mundo occidental lo asocia con mala suerte, pero como hemos visto acá, en la cábala, ¿no? El 13 o en la gematría, el 13 es el número del amor, ¿verdad? Y no por casualidad, 13 es el séptimo número primo, considerando que Aleph siempre representa el número 1. 13 también, en el 13 también hay una conexión, ¿verdad? Según la cábala, hay una conexión allí entre la letra Bab, que es en el nombre de Hashem, también llamada el novio, que es igual a 6, y la séptima sefira emotiva, también llamada la novia, que es igual a 7. 7 más 6, 13. 13 también representa misterio, belleza de la unidad. Por eso las tribus tenían que ser 12, porque con Hashem se convierten en 13, o sea, en Ejad, ¿verdad? 13 más 1, 12 más 1, 13, ¿verdad? Entonces, qué importante, amados hermanos, es que nosotros podamos verdaderamente ir al fondo de la Torá, al principio básico de la Torá, que es el amor, y que el amor sea un principio que nos rija, podemos decirlo de esa manera, que nos rija. Sin el amor, que podríamos decir que el amor es como la corona, el Keter, ¿verdad? La voluntad de Hashem perfecta para toda la humanidad. Sin el amor, jamás podrá haber una aproximación correcta a la Torá. El amor debe ser el principio básico que nos acerque a la Torá. Y para poder hallar ese amor, ¿verdad? Tiene que haber primeramente una renuncia, una muerte a nuestro yo, una muerte total, para poder experimentar entonces ese atributo maravilloso o ese principio básico del amor. El amor a Hashem, hacer todas las cosas para Hashem con amor, no buscando recompensas, no buscando beneficios propios particulares, sino buscando hacer la voluntad del Eterno, porque Él lo ha dicho, y buscando también hacer o amar a nuestro prójimo. Cuando hacemos esto, nos estamos amando a nosotros mismos. Y el cielo se abrirá para nosotros. El cielo se abrirá para nosotros. Pero solo cuando hacemos esto de una manera espontánea, cuando buscamos los intereses de nuestro eterno Padre, Él se encargará de todo lo demás en nuestras vidas. Quiero citar, ya para ir terminando, quiero citar un comentario, ¿no? O una frase en el introductoria en un libro de Cacherizando las Ideas, que me ha parecido muy interesante, del rabino Moshe Ariel Abel, rabino de la ciudad de Liverpool, Inglaterra. Dice este rabino, este comentario, dice: hoy en día, el Yeser Hará, o la mala inclinación, no es un demonio secular, sino un activista religioso experto en desviarnos a pensar en algunos mandamientos que dan la impresión de una devoción intensa, pero que conllevan a reducir la importancia de las misbot más humanas. Y se los voy a decir en palabras de nuestro santo maestro. Mateo 23. 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la Torá, la justicia, la misericordia y la emuná. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Que el Eterno nos ayude a encontrar este equilibrio entre la observancia de los mandamientos, pero con el principio más básico, más importante de la Torá, que es el amor. Que siempre
todas nuestras acciones, hermanos, estén condimentadas, sazonadas por este principio maravilloso que es el amor. Que ese sea de ahora en adelante nuestra regla, ¿verdad? Nuestra regla de conducta, de comportamiento, que sea nuestro motor y nuestro motivador a la observancia de los mandamientos que tienen que ver con respecto a Hashem, pero también aquellos que tienen que ver con nuestras relaciones con nuestros prójimos, tanto cercanos como lejanos. Que podamos llegar a ese nivel donde lo que le sucede a otro, sea bueno o sea malo, me afecten de una manera positiva o negativa. Si el otro se duele, también me debe doler a mí. También me debe doler a mí. Y debo estar atento allí, atento, siendo solidario, ayudando. Pero si el otro está bien, le está yendo bien, está teniendo éxito, está creciendo espiritualmente, pues debo alegrarme, debo gozarme con sus triunfos, con sus victorias y con sus logros. Y todo eso evitará manifestar atributos negativos o cualidades negativas como la envidia, por ejemplo, ¿verdad? Quiero decir entonces, ¿verdad? Que más que ahora que estamos en un tiempo de preparación, estamos en estos 49 días del conteo del Omer, aprendiendo cada año aprendiendo más sobre las cualidades, los atributos del Eterno, para preparación, para que podamos aproximarnos de una manera correcta a la Torá. Por eso el pueblo tenía que contar el Omer antes de llegar a la entrega de la Torá. Tenían que prepararse, preparar su carácter, preparar la manera como ellos iban a recibir la Torá, ¿verdad? Y que de esa misma manera nosotros también, en estos tiempos, ¿verdad? Estemos preparándonos para toda mejor observancia, para usar, como dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:8, usar legítimamente la Torá, que la podamos usar legítimamente, ¿verdad? Les cuento una pequeña anécdota, pequeñita. Yo tengo en un folder, tengo las bendiciones, ¿verdad? Las bendiciones de la Torá y bueno, otras cositas que usamos para el servicio. Resulta que ese folder estaba debajo de unos documentos y unas cosas que tenía allí de trabajo, del trabajo secular. Y cuando fui a sacarlas esta mañana dije, wow, no, ¿cómo no puedo tener esto? No puedo tener estas bendiciones debajo de cosas que son seculares y que son cosas de trabajo. Pero en ese momento dije, wow, pero un momentico, si es que todo debe descansar sobre las bendiciones. Pues si yo la quito de ahí, ¿verdad? Estoy quitando el fundamento. Todo lo que yo haga, todas las actividades deben descansar y estar fundamentadas sobre las bendiciones de Hashem, sobre la Torá, ¿verdad? Entonces eso, amados, es recibir, aplicar de una manera correcta, genuina, instantánea, espontánea, los principios del reino de Dios. Bendito sea el nombre de Hashem, que el Eterno nos ayude a cada día avanzar en la aplicación de la Torá, en lo que a nosotros nos aplica de una manera correcta, con una aproximación correcta, no solamente para nosotros, sino también pensando en cómo esa aplicación de la Torá con amor puede llegar a afectar positivamente a todas aquellas personas que no solo están a nuestro alrededor, pero también aquellas que se han alejado de nosotros, que quizás no nos ven con buenos ojos,
que nuestra aplicación, nuestra obediencia, nuestra observancia a la Torá con amor, con ese condimento allí, sea agradable a ellos y que ellos también puedan ser acercados, bendito sea el Eterno, al reino de nuestro Padre. Baruch Hashem.